Bien, entonces en este video vamos a continuar la revisión del el controlador AMF de Cree Technology. Entonces vamos a revisar algunas de las características del software de programación. Tenemos un nivel 1, el cual nos permite, es decir, este software tiene básicamente tres niveles de programación: nivel 1, nivel 2 y nivel 3, mediante los cuales nosotros podemos identificar, obtener la lectura de las variables, de los parámetros del motor y del generador. Y comentaba que tenemos un nivel 1 mediante el cual podemos cambiar un parámetro a dos valores, a uno o dos valores, dependiendo de la entrada binaria, si la entrada es 0 o 1, y podemos también programar la respuesta a esa variable, a esa entrada. Entonces eso es una forma de programar la recepción de los datos desde la máquina. Tenemos la otra forma, que es a través de una entrada digital o una entrada binaria, y la activación por valores análogos. Entonces podemos obtener la entrada a través es decir, la lectura del parámetro o del parámetro. Estamos hablando de los puntos de seguridad y de los disparos de seguridad y lectura de parámetros. Podemos adquirir a través de un punto de seguridad o un setup un set point de seguridad a través de una entrada binaria, y podemos programar el disparo en un punto bajo o en un punto alto de la entrada, dependiendo de la entrada, si la entrada es 0 o 1. Y también vamos a adquirir la lectura del parámetro a través de una entrada, la adquisición de una entrada de un valor análogo. Y también vamos a configurar el disparo de seguridad a través de un punto bajo o un punto alto, dependiendo de la configuración de los puntos de disparo en la lectura. En esto básicamente juega un papel importante el diseño de las características del sensor, de la curva de valores que se le dé al sensor para poder así obtener una lectura real del parámetro. Eso pues más adelante, cuando se verá a mayor profundidad en el curso. Y con estas entradas podemos activar salidas binarias, que también podemos utilizar como salida alta con valor alto o valor bajo, es decir, cerrado o abierta. Y además también nos proporciona la posibilidad de programar un timer o un tiempo configurable para esta salida. Una vez que se ha producido la señal de alarma, entonces podemos hacer un retardo a la respuesta a través de un timer que tiene el programador. Entonces acá vemos un pantallazo de la utilización del software con las lecturas de análoga. Digamos, ahí se ve para una entrada análoga 1 y la entrada análoga 2. Vemos que dice el nivel de disparo está a 1200, el tiempo de retardo 20 segundos, y el primer nivel de disparo bajo o límite bajo es 1200
milibares, y al límite alto 6000 milibares. Entonces tenemos para ambos límites tenemos un tiempo de respuesta, el primero de 20 segundos, el segundo de 3 segundos. Y para la segunda entrada análoga lo mismo, tenemos un tiempo, el nivel mínimo de 0 grados centígrados, y acá está el nivel alto también en 0 grados centígrados, y están los dos en 3 segundos. Esto es una manera de ejemplo. Bien, el otro nivel de programación, el otro nivel de utilización del software es a través de la programación. El software nos proporciona o nos da 50 líneas de programación, y la utilización de condiciones, con una columna de condiciones, operadores condicionales, los cuales se pueden utilizar para comparar, para la comparación de dos parámetros, parámetro 1 y parámetro 2, y tenemos un operador condicional. También tenemos un timer y una respuesta, y podemos utilizarlo o convertirlo en un parámetro feature, o sea, característico principal de la programación. Entonces tenemos 50 líneas de programación con operadores. Esto es como hacer una programación con un PLC. Acá vemos un ejemplo de cómo se podría utilizar esta forma de programación. Los que dicen not used son elementos que no se están utilizando. Esta es una vista frontal del controlador AMF Compact, con sus llaves, sus botones de accionamiento. Y esta es la vista trasera, en donde están los puertos de conexión que ya habíamos anteriormente explicado al inicio en el primer video. Entonces, algunas de las aplicaciones de este controlador pues están sirve para manejar motores o grupos electrógenos con motores diésel y gas. Se puede utilizar en AMF mode, o sea que Automatic Main Failure. Puede utilizar para manejar el grupo electrógeno, como también manejar el sistema automático de transferencia. Algunos de los parámetros que se pueden modificar o que vienen por setup, vienen por default de fábrica. Estos son los parámetros básicos que vienen por default, aunque se pueden programar otros parámetros adicionales. Ya vamos a mirar en otra presentación, en otra cartilla, que podemos utilizar o ampliar la parametrización del funcionamiento del grupo electrógeno. Entonces aquí tenemos la presión de aceite y la temperatura de refrigerante. Aquí dice water temperature, pero normalmente en las últimas máquinas no vienen con agua, sino con refrigerante. La velocidad, el orómetro. Bueno, aquí dice, por ejemplo, la temperatura de salida del exhausto, y a través del protocolo J1939. Este es un parámetro que se puede extraer del SM, de un SM de la máquina, cuando la máquina es electrónicamente controlada, con la inyección electrónica controlada. Tenemos el total de combustible utilizado también, parámetro que se puede leer desde el SM,
y la temperatura leída a través del ECU o el SM. Parámetros del generador: tenemos voltaje, fase y voltaje, fase neutro, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva y la cantidad de energía consumida como energía en kilovatios hora o kilobar reactivos, o sea, kVA reactivos consumidos por hora. También va a leer los voltajes de la fuente de la red principal, o sea, de la red pública. Tenemos el voltaje, fase, frecuencia y podemos obtener una lectura de la energía activa y reactiva a través de un bus CAN que lo podemos utilizar para hacer ese tipo de lecturas. Tiene programadores, tenemos de programación para prelubricación. En algunos motores es necesario hacer prelubricación, especialmente en equipos grandes, en motores grandes se debe hacer una prelubricación antes del arranque, un precalentamiento, un tiempo de estabilización. Hay un timer que se puede utilizar para la estabilización antes de asumir carga, y los consabidos tiempos de cooling down, que es el tiempo de enfriamiento y antes de apagar, y tiempo de apagado del motor después de una larga jornada de trabajo. Y tenemos entonces las protecciones. Ya vimos lo que vimos anteriormente, son las lecturas de parámetros que vienen por default de fábrica, listas para modificar. Las protecciones que vienen por default de fábrica son las siguientes. Protecciones del generador. Tenemos la protección sobre y baja frecuencia según la norma el código ANSI 810U. Busquemos en internet cuál es esa norma. Bien, entonces encontramos que ANSI es un estándar de normas que se han creado para implementar la protección de los relés en corriente alterna. Entonces tenemos un estándar para, por ejemplo, para la sobrecorriente 50-51, para los relés de sobrecorriente 50-51, 50 BF, etcétera. Les recomiendo esta página, electricalengineeringportal.com. Es muy importante esta página. Acá ustedes pueden encontrar bastante información acerca de la normatividad de la ingeniería eléctrica. Bien, entonces continuando con las protecciones que vienen por default de fábrica, tenemos las protecciones en generador, la sobre voltaje y por bajo voltaje según el estándar 5927 ANSI, sobre corriente según el estándar 32 y una sobrecorriente en neutro según el estándar o la norma 50G, que es la que se utiliza el relevo de protección 50G para protecciones a tierra. Protección de cortocircuito, protecciones por falla de aislamiento a tierra, mínimos kilovatios o máximos kilovatios. O sea, en este podemos hacer un setup del mínimo
y la mínimo kilovatios entregados y máximos kilovatios entregados. Lo mismo que en KVAR reactivos mínimos y máximos. Tenemos las protecciones en la red, baja frecuencia y sobrefrecuencia, bajo voltaje y sobrevoltaje, y lo mismo que para el generador podemos hacer un setup de los kilovatios y los kVA reactivos. En el motor tenemos las siguientes protecciones: overspeed, o sea, sobre velocidad, y baja velocidad, que eso es un parámetro que se obtiene o se lee a través del pickup magnético, o también puede obtenerse por la lectura de la frecuencia de salida del generador a través del voltaje, de lectura de voltaje de la salida del generador. En uno de los videos que subimos en semanas anteriores explicábamos que hay algunos controladores que no tienen esta característica de permitir leer o cambiar o obtener el parámetro de velocidad a través de la lectura del voltaje de salida del generador. Entonces, otro parámetro u otra protección u otra falla que se puede obtener a través de lectura directa en el panel es una falla en el arranque. Tenemos también una falla, una advertencia de parada a través de la entrada del bus CAN. Esta falla puede provenir del SM como un código según el estándar o protocolo de comunicación J1939. También podemos leer fallas en el voltaje de la batería de sobrevoltaje o bajo voltaje. Podemos leer las horas de funcionamiento, la presión del aceite. También esta lectura la podemos obtener desde a través de formato, a través de sensor binario o sensor análogo, o a través de obtener la información proveniente del SM mediante el bus CAN. La temperatura del refrigerante, lo mismo también en cualquiera de las tres formas de lecturas. Y las alarmas que podemos obtener son una nota de alarma en el panel frontal, como un tipo de falla, de aviso. Podemos también obtener el tipo de shutdown, que es una falla que mediante la cual es un soft shutdown, que es cuando se abre el breaker de salida del generador para permitir que el generador libere la carga y se inicie el proceso de enfriamiento y apagado del motor. Y tenemos otro tipo de falla que es security o hard shutdown, que es apertura del breaker de salida del generador y la parada inmediata del motor. Esto es cuando ya esta última falla es una falla de alta gravedad, y las dos anteriores son intermedias y bajas. Bien, y tenemos acá un diagrama, podríamos decir unifilar, de las entradas. En el cursito que vamos a programar, pues lo vamos a explicar mucho mejor, pero podemos aquí identificar algunas salidas y entradas. Tenemos entradas
entradas digitales tenemos 8, o también llamadas entradas binarias. Tenemos 6 salidas binarias, 3 entradas análogas, una entrada para la parada de emergencia. Ya habíamos dicho que este controlador trabaja entre 7 y 38 voltios directos, un puerto CAN 1 y un segundo puerto CAN para comunicación con otros equipos, por ejemplo para la pantalla remota, y el otro para la conexión con los SMs. Un puerto de comunicación PC para una red Ethernet, entrada de voltaje de la red, lecturas de voltaje de la red, del bus, entradas de lectura de voltaje de red y corriente, voltaje y corriente de red. El equipo puede utilizarse para red trifásica y monofásica, pero básicamente tiene dos entradas de lectura de corriente en la entrada de la red, una salida para manejar el breaker principal, una salida para manejar el breaker del generador, y las entradas de corriente del generador y entradas de voltaje del generador, y la entrada de la lectura del pickup, de la lectura de velocidad. Acá vemos un pantallazo de lo que nos permite ver el software. Por ejemplo, en este podemos estar leyendo la potencia de salida en kilovatios de cada una de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y los kVAR de las 3 fases respectivas. La configuración, cómo podemos utilizar los niveles de programación. Como yo le había dicho anteriormente, se pueden utilizar, hacer una configuración tal como lo hacemos con un PLC, utilizando los niveles de programación que nos da el software. Los puertos de comunicación, igualmente, ya los habíamos explicado, también se programan mediante el software. Aquí importante que en el puerto CAN 2 nos permite comunicarnos con equipos que tienen control electrónico de la inyección de última generación, tales como las marcas Scania, CAT, Perkins, Volvo, Iveco, Cummins, John Deere, Deutz, Detroit Diesel, MTU, etc. Esta es la comunicación del puerto Ethernet, en la cual soporta protocolos TCP/IP, Modbus TCP, sirve también de interfase con el PC. Aquí cuando se utiliza este puerto para conectar el PC o para conectarse con una red Ethernet, la diferencia está en el tipo de cable. En un cable, en la conexión con un hub o un switch, se utiliza un patch cord o un patch cable CAT categoría 5, y cuando se va a utilizar como puerto serial para el PC, se debe utilizar un cable cruzado categoría 5. Eso también se va a ver en profundidad en el curso sobre cómo utilizar estas conexiones. Este es el arnés que se utiliza para la comunicación del controlador con los diferentes en las diferentes aplicaciones de comunicación. También tenemos acá tenemos la muestra de cómo se conecta a través de un hub switch en una red Ethernet, o se puede utilizar conectarlo directamente a un computador para hacer la configuración. Cuando se va a utilizar el controlador
como un equipo con un punto de supervisión remota a través de internet, entonces se debe utilizar otro periférico o otro equipo adicional de comunicación, que es el BSD 2.0. El BSD 2.0 es un router que nos permite tener comunicación a través de una red Ethernet y poder hacer un monitoreo remoto del equipo. Nos permite, por ejemplo, leer valores de funcionamiento, tener una supervisión o tener un overview, una vista general de los diagramas y elementos de control a los cuales está conectado el grupo electrógeno, las tendencias en los datos del generador y también en los datos de la red. Es decir, la configuración de la adquisición de los datos y el análisis de los datos que se adquieren a través de la red remota es bastante completa. Este router es importante en este tipo de red de comunicación para el controlador. Entonces habíamos dicho que, pues, haciendo un resumen, este equipo nos sirve para tener un control completo del motor, y puede ser un motor diésel o gas, y tener un control completo de los parámetros de funcionamiento del motor y del generador, y también tener una lectura y análisis de los datos del suministro de energía de la red principal. También, pues, hablamos de que el controlador nos permite obtener datos específicos del motor como del generador. Trae una programación de fábrica, pero podemos también ampliar esa programación para poder obtener mayores datos acerca del funcionamiento del motor. Hablamos, por ejemplo, de datos como lecturas de entrada y salida, de la temperatura de entrada y salida, por ejemplo, o la presión de entrada y salida a los turbos, o la presiones diferenciales de los filtros, o otra clase de parámetros que el motor el funcionamiento o la supervisión del funcionamiento del motor nos obliga a obtenerlos para su buen funcionamiento. Y el controlador también tiene las características de comunicación a través de una red de datos Ethernet, para lo cual es imprescindible o es necesario utilizar otro dispositivo, que es el BS 2.0, para podernos conectar con una red Ethernet y así poder obtener la lectura de los parámetros de la parametrización del funcionamiento del motor y del generador, y hacer un análisis de la recolección de todos los datos de funcionamiento del equipo. Bueno, eso creo que es todo por ahora. Entonces creo que con esto ya podemos finalizar ya la presentación de este controlador AMF de la compañía Cree Technology. En unos próximos videos vamos a hablar sobre cómo, pues ya vamos a entrar de lleno a hacer el curso sobre la conexión. Vamos a tener un ejemplo práctico de la puesta en funcionamiento de este equipo, y como les había comentado en el video anterior, estamos pues con la intención de obtener una representación
de la venta de estos equipos acá en Colombia y el soporte técnico de los mismos. Sin embargo, aún no hemos obtenido esa representación, pero podemos atender solicitudes al correo email info@stmeu.com. Y no se olviden de visitarnos en nuestro centro de capacitación Videocursos STMEU. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Y gracias por su amable atención y los esperamos en nuestro centro de capacitación. Les habló Jaime Acuña de Videocursos STMU. Hasta una nueva oportunidad.